Hola amigos, bienvenidos a Abriendo Círculos. Este es un espacio donde vamos a aprender, donde vamos a pensar, vamos a reflexionar sobre los temas que vamos a conversar por aquí y la vamos a pasar muy bien, eso se los puedo asegurar. Y aparte de todo, por si fuera poco, vamos a conocer otros seres, otros mundos, que ese es un plus que vamos a tener aquí en Abriendo Círculos. Pues hoy vamos a abrir un círculo nuevo, más o menos, un poquito pasaditos. No tenía la menor idea de que era un poco tonal. Pero pues gracias a la invitada que tenemos hoy, que también pues, es parte de nuestro equipo de Abriendo Círculos, pues gracias a ella supe que era un poco tonal. Entonces, pues hoy vamos a platicar de la mano de ella sobre este tema que se me hace bastante interesante y sobre todo por lo que tiene ahí Karen para compartirnos el día de hoy. Pues les quiero presentar a Karen Figueroa, que ella está en San José, California, y pues me da mucho gusto saludarla nuevamente, aunque nos vemos seguido por aquí, y por allá, pero siempre es un placer compartir un espacio con ella. Ahora, Karen, ¿cómo estamos? Hola Víctor, hola a todos. Estoy muy contenta de abrir este espacio contigo. Espero que se diviertan porque los vamos a llevar a unos viajes que no van a saber cómo aterrizar. Eh, Víctor, mi interlocutor, es una persona súper dinámica, súper analítica, entonces les va a hacer preguntas y va a sacar información de todos los ángulos posibles, así es que los vamos a preparar porque esto va a ser un viaje emocionante. La verdad es que todo el mundo piensa que estoy en San José, California. Ese fue mi lugar base cuando llegué a Estados Unidos, pero vivo en este momento en Sacramento, California. Bueno, pues muy bien, mi querida Karen. Ya pusiste la línea para que vayan ambientándose. Como dice, estamos iniciando hoy con esto de abriendo círculos. Yo les quiero leer muy poquito, algo muy rápido sobre lo que es un foco tonal. Les decía pues que yo no tenía la menor idea hasta que me topé aquí con Karen y ya Karen fue la que, pues porque nos que compartió algo que es lo que va a compartirnos hoy, que créanme que vale la pena. Se los voy a leer porque no quiero cometer errores, no quiero decir barbaridades. Entonces, ¿qué es un foco tonal? Un foco tonal es un lugar en la Tierra donde se producen fenómenos acústicos inusuales. Es importante, creando una experiencia de eco y resonancia. Se le atribuyen propiedades energéticas y curativas. Como le digo, es una definición muy corta, pero yéndonos a una definición física de qué es un foco tonal. Un foco tonal es un espacio abierto, ¿sí? Es un espacio, un círculo que se encuentra en un espacio abierto. Y el efecto, como lo que acabo yo de leer ahorita, es que si tú te paras dentro de ese círculo y haces cualquier ruido, hablas o lo que sea, vas a escuchar como si estuvieras en un lugar cerrado. Vas a tener ese eco, esa resonancia, pero estás en un lugar totalmente abierto. Esa es una característica muy importante, ¿sí? Se dice que estos puntos son puntos donde convergen la energía cósmica y la energía de la Tierra. Y yo les quiero mencionar solo algunos que hay aquí en México. Uno de ellos es, por ejemplo, uno que se llama Peña del Cuervo, que está en el estado de Hidalgo, que es donde yo me encuentro actualmente, y me hago un ladito, porque eso que ven atrás de mí es exactamente ese foco tonal. Lo que yo les decía es un espacio abierto, ¿sí? Entonces, si tú te paras aquí en el centro y hablas o cantas o quieres hacer lo que quieras hacer, va a parecer como si estuvieras en un lugar cerrado, ¿sí? Otros lugares son como, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero se encuentran en Aguascalientes, otro que se encuentra en Hidalgo del Parral en el estado de Chihuahua, otro que se encuentra en Playa Miramar en Sonora. Menciono estos lugares porque pues quienes nos estén viendo y escuchando que anden por esos lados, sería interesante que busquen estos sitios para tener esa experiencia. La experiencia que tuvo Karen, nada más que Karen la tuvo como que en 3D. Entonces, entonces nos lo va, 4 y no, 5D. 4 5 de, pero nos lo va a platicar ahorita. ¿Cómo llegué? Y esto es una cosa que igual me da un poco de pena decir porque en realidad conozco más México que Chile, porque en Chile soy del área del extremo austral, la región de Magallanes, Antártica chilena, entonces es un lugar súper aislado. Para viajar a Santiago, sí, tuve unos cuantos viajes a Santiago por tema de capacitación, de trabajo, pero ningún interés en vivir en la capital porque obviamente
los rumores que la capital es peligroso y todo, entonces yo soy de las personas que estoy acostumbrada a un pueblo chico, infierno grande, pero la calidez de la gente es obviamente en el sur. Entonces, cuando llegué aquí a Estados Unidos, estaba casada, mi ex esposo pertenecía a un grupo, una escuela del maestro Rogelio Blanco en la Ciudad de México. Empezó muy joven en ese trabajo también Y y perdón, ¿nos se podrías decir puso quién es este doctor Rogelio Blanco? ¿Qué el era o qué? maestro, Ajá. nosotros le llamamos maestro Rogelio Blanco. Definirlo y lo que te voy a comentar es poco para lo que realmente era él. No sé si él está vivo, no estoy, perdí el contacto, perdí los teléfonos, perdí todo. Yo también cambié de teléfono y en esos tiempos no teníamos redes sociales. Creo que si teníamos correo electrónico era mucho. Entonces, con los años perdí el contacto. El maestro Rogelio era una persona que no tenía títulos académicos. Trabajo espiritual era directamente de experiencia, directamente espiritual. Era un ser de luz súper evolucionado que recordó quién era y empezó a recibir conocimiento. Él me contaba en una conversación así coloquial, me dice, es que yo en una vida fui hijo de la reina Cleopatra. Entonces tenía experiencias, se lo llevaban a las pirámides, se lo llevaban para el otro lado del universo, o sea, le pasaban un montón de cosas, pero independientemente de eso, bueno, tú dices ya, no tiene ningún título académico, ¿cómo puede tanta gente incorporarse? Él seguía las enseñanzas del doctor Hurtaka y fue que me enteré del libro Las 64 claves de No. Pero el maestro Rogelio abría la boca y cuando empezaba a decir palabras sagradas, yo caía en estado así hipnótico inmediatamente. Cuando él hablaba y yo estaba con los ojos cerrados, yo veía que de su boca salían las palabras, pueden ser como energía, y yo veía como esferas de luz, pequeñitas esferas de luz, así como burbujas, que salían de su boca. De repente lo encontraba, supongamos que tuvo una experiencia en Veracruz, que fuimos a la casa de la familia de unos compañeros que estaban en San José en ese tiempo, pero no podían viajar y mandaron cosas que nosotros llevamos y se las pasamos a dejar porque hicimos un tremendo viaje desde acá de California hasta para las pirámides de Palenque. Entonces íbamos a pasar por esa parte de Veracruz y ellos sabían que íbamos para allá, entonces le enviaron una encomienda a su familia. Me pasó de que el maestro Rogelio estaba aquí en esta casa, en este patio, y no recuerdo qué fue lo que pasó, que yo tuve que ir a la casa del lado, al patio del lado, pero cuando llegué ahí, vi al maestro caminar con otra de las compañeras. Y dije, pero ¿cómo está el maestro acá si el maestro está allá? Es que se apareció, lo vi caminar y lo vi seguir para atrás, se me perdió, después yo fui para otra sección y no. Entonces cuando volví, él estaba acá con la misma persona que lo vi allá. Y esto fue en un lapso de menos 15 minutos y le digo, maestro, ¿usted no estaba en el patio de al lado? Y me dice, no, yo he estado sentado todo el rato aquí conversando con ella. Y le digo, claro, si a los dos los vi allá. Y me dice, ah, no, me dice que a veces uno se teletransporta o como que uno de los cuerpos va y te acompaña a otro lugar y yo lo estoy viendo acá, pero él está sentado acá y yo me quedaba así como que no entiendo nada, ¿qué está pasando aquí? Entonces, él guiaba a todo este grupo, a toda esta gente, se iban a hacer trabajos energéticos, a lugares energéticos. Fuimos a Tres Zapotes, fuimos a ver las cabezas de los gigantes de Toltecas, creo que se llama. Fuimos a distintos lugares energéticos y íbamos en caravana, íbamos en dos vehículos y se le daba a él la información de que teníamos que parar en ese punto, íbamos en medio de la selva y nos parábamos a hacer un trabajo energético y se manifestaban seres a través de los mediums, ángeles, arcángeles, bueno, y te puedo mencionar muchos nombres que son muy conocidos, Maitreya, el Conde Saint Germain, Jesucristo, María, el comandante Astar, o sea, una infinidad de seres que se manifestaban a través de los medios y que llegaban y entraban y daban mensajes al maestro y al grupo y nos hacían hacer trabajo energético. Pero todo esto que me estás platicando, todavía no lo sabías
cuando fuiste al foco tonal o ya habías tenido ese tipo de experiencias? Las experiencias que tuve en México en Focotonal, para nada, o sea, eran O sea, tú experiencias apenas súper fuertes. estabas empezando en esa Sí. parte espiritual. Yo lo que estaba haciendo en San José era, teníamos un pequeño grupo de meditación y de conocimiento y estudiábamos Gotha, el tarot y estudiábamos otros textos como el de las 64 claves de Nock del doctor Purtak, mantralizábamos y hacíamos Reiki. Entonces, Eh, el maestro convoca o les dice, vamos a hacer un Convoca viaje. a sus alumnos que estaban esparcidos en el mundo y como nosotros también teníamos un pequeño grupo, entonces fuimos varios, éramos como 5 o 6 los que viajamos, nos convocó y fuimos y estuvimos en ese trabajo y hicimos todas esas experiencias. Fue mi primer viaje, fue una Semana Santa, sería como la Semana Santa del 2004, ¿Ok? más o menos Ujú. por ahí. Y fue mi primera experiencia con lo que es hacer trabajo energético, ir a lugares energéticos, pero en esa oportunidad solamente fuimos al Focotonal. ¿Ok? Fueron 3 días que íbamos a puro trabajar al Focotonal. Lo otro que le conté fue viaje a Palenque y a otros lugares Ya posteriormente. posterior a esa experiencia, claro. Ya ¿Ok? estaba, digamos que ya estaba activada para ese entonces. Ya te habían dado tu experiencia de bienvenida, que es la que nos vas a platicar Exacto. ahorita. Entonces, el maestro Rogelio era un ser que irradiaba mucha potencia, mucha fuerza, principalmente cuando se ponía, o sea, haz de cuenta que estábamos parados en una casa, en una puerta, y de repente él empezaba, porque yo me imagino que le entraba el don y la empezaba a canalizar, o las fuerzas superiores tomaban cierta influencia en él y empezaba, pero era puro idioma sagrado, empezaba a hablar como en hebreo, en idioma sagrado, y yo caía así, pero era automático, era así, así, que no me podía mover, porque era una fuerza, era una energía tan potente la que él en cierta manera canalizaba. Lo mismo me pasa con el doctor Hurtag, exactamente lo mismo. O sea, el doctor Hurtag, que es una persona súper educada, tiene muchos títulos, trabaja para la ONU, para el gobierno, para acá, para allá, con doctorados, etcétera, etcétera, arqueología, ha estado en las pirámides. ¿Qué trabajo no ha hecho? Y la energía que yo sentía del maestro Rogelio era tan similar a como la energía que siento del doctor Hurtag. Bueno, y entonces Desafortunadamente. te lanzas para el famoso foco tonal en Bueno, Ocotlán. ¿quieres que te cuente la historia de cómo llegué al focotonal y qué pasó? Eso es Pues lo que quieres claro, porque saber. pues ahí está. Mira, Esa fue tu graduación, como dices. esa fue mi iniciación. Em, Sí, perdón, sí tienes, Todavía no llega la graduación, Víctor, todavía falta. todavía te falta mucho. Me he Tu graduado de un inicio. montón de cosas, pero de eso no, de esto no. Bueno, mira, entonces esa Semana Santa pongámosle que fue el 2004, no estoy 100% seguro. Semana Santa del 2004, maestro Rogelio llama, oye, tenemos que hacer un trabajo importante, me pidieron que los convocara, aquí tiene que estar tal día. Partimos. Yo en blanco, o sea, sin ningún tipo de información, no tenía idea de lo que era el focotonal, jamás había estado en un focotonal, no sabía lo que era una iniciación, activación, nada. Solamente había tenido un poquito de experiencia con las energías y con meditación. O sea, vamos a poner que mi cuerpo ya estaba a cierto nivel ajustado a energías un poco más elevadas de las comunes y corrientes para ese entonces, con un alto grado de sensibilidad de mi parte porque estaba joven. En ese tiempo te diré que ni siquiera café tomaba, pero se nos pidió que una semana antes de llegar estemos en dieta vegetariana, sin comer absolutamente nada, nada de carne, que viene siendo algo rutinario que se utiliza en muchas prácticas porque tú sabes que la carne, para empezar, todo lo que te comes, lo que te pones en el cuerpo, tiene una vibración. Entonces la carne tiene vibración de muerte dependiendo cómo se haya sacrificado el animal, y eso se queda pegado en tu energía y en tu aura. Entonces, no carne por una semana. Llegamos allá, nos recibieron,
nos hospedamos y ya partíamos al siguiente día en la mañana al área de Chapala, de Ocotlán. Hicimos 3 trabajos ahí. Y el trabajo consistía en que, bueno, te puedo decir que seríamos unas 20, 30 personas, no recuerdo el número exacto, pero sí éramos bastante porque para entrar en el foco tonal tenemos que hacer 3 rondas para todos estar dentro del círculo, así como se ve en la foto que tú tienes. ¿Quieres que te compartan las fotos que Sí, tengo? sería bueno porque tú tienes las fotos del mero lugar, del de veras, de Ocotlán. Sí. Creo que sí se los mencioné, este es el de Peña del Cuervo, pero Sí, ahorita nos va a voy enseñar a, Karen el de Ocotlán. mientras te voy a ir contando que valientemente, sin saber absolutamente nada, si esa es la cosa que cuando uno no sabe, Eso es lo bueno, cuando ¿no? uno, Cuando vas con la ignorancia, no te cuando no preocupa. sabes, no sabes y ya olvídate, o sea, te pilla te pilla todo y es una cosa que tú dices, wow, ¿de dónde salió esto? Pero a veces creo que es más sano, ¿no? Porque llegas como que más limpio, no vienes con tanto, a lo mejor, perjuicio o a lo Mira, hay mejor, veces que vas con cero expectativa, o sea, ni siquiera sabes a lo que vas. pues Mira, esta, aquí está lo que tú decías, es el círculo, y cuando ujú, fueron ustedes eran tantos que tú comentas que se hicieron 3 círculos, ¿no?3 círculos de 3 rondas de personas y en el medio se ponían unas 5 personas que eran las que recibían más energía, más fuerza, porque estas personas eran las que eran los que estaban, los mediums, los que estaban recibiendo información. Ellos eran los que estaban en el mero centro, Ahora, esta foto no se quiere agrandar, pero mira, ¿sí? ahí está. Después voy a volver a la otra foto. Este es el castillo de San Germán. En ese lugar, en el Focotonal de Ocotlán, cuando yo llegué ahí, te estoy hablando de estaba construyéndose este castillo. Este castillo se lo encomendó en construcción el conde de San Germán al señor Ángel, que es el dueño del terreno. Se lo mandó a construir porque se le aparece el conde de San Germán y le dice: esto es un lugar de energías cósmicas muy fuerte y quiero que construyas mi casa aquí. Entonces le pidió que se construyera el castillo. El castillo está casi en la entrada. Tú, detrás del castillo está la calle y entras al lado derecho. Ahora ya lo tienen súper bonito. Tienen un arco a la entrada, tienen una tienda. Ahora está mucho más completo, es como un parque, ya tienen más cosas. Antes estaba en construcción todo, porque era un lugar que hacía poco se había descubierto. Ujú. Más, sin embargo, la energía que se podía sentir ahí era bastante fuerte. Mira, ahí tienes una foto un poco más cerca, diferente. Nosotros nos fuimos en la noche, íbamos a primera hora de la mañana, cuando no había nadie. O sea, te estoy hablando de las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana. Si te fijas aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilares. El de atrás es el pilar de oro. ¿Ves una silla ahí atrás? Ahí se Sí, paraba el maestro Rogelio, está en alto. Aquí abajo están las baldosas. Detrás de esta altura estaba parado el maestro Rogelio arriba. Si te fijas aquí abajo, como subiendo el círculo hacia los lados, en medio era donde formábamos nosotros los círculos y el maestro quedaba en lo más alto sobre el pilar dorado. Y de ahí se hacían las mantralizaciones. La manera en cómo esto funciona, que yo no tenía idea tampoco cuando empecé. Llegábamos a ese lugar, nos formábamos en círculo, íbamos todos vestidos de blanco, generalmente era en ayunas, y el maestro empezaba a dar las instrucciones y que generalmente empezaban dando las instrucciones como que nosotros teníamos que mantralizar. Él repetía nombres sagrados como Yod-He, Bod-He, Kodosh, 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 Adonai Sebayot, ella, Asher, ella, todos los nombres divinos del nombre de Dios y otros nombres que aparecen también en el libro de las 64 claves de Enoch. Y yo no tenía idea de lo que yo estaba diciendo o haciendo, ni siquiera sabía en qué idioma estaba hablando. Entonces, ya al final de todo esto, le voy y le pregunto al maestro: oiga, maestro, dígame dónde encuentro todo eso para leerlo, y ahí él me recomendó que comprara el libro de las 64 claves de Enoch, porque él seguía mucho ese vocabulario y esa enseñanza. entonces tú nada más repetías lo que escuchabas.
Yo repetía como loro. O como Siempre he lo sido así, ¿ah? entendías, ¿no? Así aprendí inglés también. Era Es, como un loro. lo que te voy a decir, como cuando quieres cantar en inglés y medio repites lo que entiendes, Claro, ¿no? Muy exactamente bien. así. Cuando yo era niña, yo loreaba en inglés, pero nadie sabía, no se entendía nada, pero yo loreaba, yo cantaba en inglés. Muy bien. Entonces aquí lo mismo, pues. Nada Entonces más que aquí fue otra experiencia similar con el idioma hebreo que no lo conocí. muy bien. Entonces llegamos ahí 3 días en Pero la a ver, mañana pero no, no nos tempranito. aclara, ¿en qué parte tú dices que había tres círculos? En el centro, Nos supongo, estaban formábamos los más, tú estabas en el segundo, en el tercero, ¿en dónde atrás, estabas? al final, atrás, a lo Con los más. novatos, pues. Claro, cerca de los pilares. ¿Ok? No estaba en el centro. En el centro y dice que la energía pegaba súper fuerte y toda la gente ponía, no sé, pues si compraban una cadenita con una piedra, ponían ahí en medio, parecían como ofrendas, pero era para que se magnetizara todo con la energía que iba a pegar en el momento de la mantralización y el trabajo que íbamos a hacer. Entonces, si La tú gente, querías energetizar algo, tú lo la comprabas y lo ponías ahí La en el gente centro. ponía su agua abierta para que entrara la energía. ¿Ok? La gente ponía piedras, amuletos, por ejemplo, algo así, pero con una piedra, porque la piedra, el agua absorbe la energía, se Ajá. magnetiza. Ok, ok. Y entonces eso tiene poderes curativos, magnetizadores, balance de energía y todo eso. Pero bueno. Entonces estábamos formados así todos alrededor y empezábamos a mantralizar. Y era una cosa bastante intensa, te puedo decir, porque ya una vez que para empezar, tienes que tener algo de experiencia en meditar, porque si tú no tienes experiencia en meditar y estás mantralizando, a veces la mente se va para otro lugar. Entonces, y como yo estaba un poquito en eso del Reiki, de la meditación, ya como que tenía más o menos control de mis pensamientos y la mente no se te escapa ni te desconcentras. Más sin embargo, estando ahí por el nivel energético y la cantidad de voces, porque nosotros seres humanos somos privilegiados, tenemos una voz, pertenecemos a un tipo de ser que somos vibradores y entonces el propio sonido es una herramienta pero súper potente cuando la haces vibrar a otras vibraciones más altas y es un efecto que se produce inmediatamente, o sea, no hay nada que concentrarse, ni esperar, ni pensar, ni analizar. La vibración te pega inmediatamente cuando tú estás mantralizando por el poder de vibración de la garganta que se activa el chakra de la garganta. Y activando el chakra de la garganta, activas todos tus otros chakras de la misma manera, porque empiezan a rotar y empiezan a girar y se pueden alinear, porque muchas veces las personas los tenemos desalineados, Ujú. dependiendo de cómo estén nuestros pensamientos, porque si estamos con pensamientos discordantes no vamos a poder alinearnos. Si estamos con pensamientos que nos están alterando y que nos están provocando desajustes energéticos, entonces al estar vibrando con esas palabras y con esa energía, olvídate, o sea, te alineas porque te alineas y ya, o sea, No, pero el efecto es. aparte pienso que te ayuda la atmósfera, como tú dices, ¿no? La voz de todos, el lugar, pues todo, ¿no? Por eso te digo que se forma una energía bastante intensa porque a los 5 o 10 minutos de continuar con esa mantralización, tú ya puedes sentir inmediatamente en tu cuerpo el calor, la energía, los que no están acostumbrados empiezan a temblar, empiezas a transpirar, empiezas a sentir de todos tus chakras, sientes la energía en tu cuerpo porque es un efecto casi instantáneo. El permanecer en una mantralización por mucho tiempo produce una activación del ADN también, de las memorias ancestrales. Entonces, Ujú. no es una cosa que tú digas, bueno, como te digo, yo no sé a lo que fui, pero voy a ir. No es que tengas que saber, pero lo que voy yo es que vas a experimentar igual. O sea, Claro, claro. ahí y lo vas a experimentar de primera mano y depende de cómo esté tu sensibilidad, qué tan limpio estés, cuáles sean tus hábitos, tu disciplina mental y física.
O sea, cuanto más limpio, cuanto más claro, cuanto más hayas trabajado en ti, más fácil es para poder percibir todo este tipo de energías que, wow, son transformadoras. O sea, realmente te puedo decir, después de tantos años de estar mantralizando y usando los códigos sagrados del doctor Hurtak, es un efecto de ADN súper penetrante. O sea, es algo, tú dices, ah, ya sentí la energía. No, esto es un cambio, es como un upgrade, como una actualización de tu propio nivel celular, no es cualquier cosa. Entonces, en este tipo de experiencia vas a ir con la mente súper abierta. Pero esa Siempre yo parte de digo, ignorancia que dices que te va uno, pues es también como como parte del encanto, ¿no? De que vas a ese ver fue qué mi encanto, descubres, ¿no? Claro, ese fue el claro, encanto de mi iniciación, porque iba descubriendo todo, era como un niño cuando está aprendiendo a caminar o está claro, aprendiendo a hablar, claro. es un Ujú. descubrir que te nutre, o sea, y en cierta manera también te quita cierta inocencia con respecto a ciertas cosas que tú dices, wow, yo no tenía idea que es todo esto, o sea, es otro mundo, porque una cosa es que tú leas libros de espiritualidad, que tú veas videos de espiritualidad, pero cuando te toca a ti físicamente en tu cuerpo recibir este tipo de energía es otra cosa totalmente diferente y es una experiencia de vida. O sea, yo he escuchado experiencias que han tenido otras personas como María Elena Sarmiento, otras personas que tienen por ejemplo, experiencias de que se han muerto y han regresado. Son experiencias fuertes que te marcan. En el caso mío, una experiencia energética, pero súper impactante, que ya vamos a ver un poquito más en Sí, detalle. porque no te quedó ahí en lo que me estás platicando hasta ahorita, pues que lo interesante es todo lo que dices, ¿no? Toda esa atmósfera que se va creando, todo lo que hicieron para empezar a subir esas vibraciones que comentas, pero ahí no paró la cosa principalmente para ti, porque para No. tú te seguiste de frente por lo No, que no, veo. no. Empiezan las mastralizaciones, se hace una energía potentísima y cuando ya viene al cúspide de la cantidad de energía que se acumula, después de haber utilizado todas esas palabras sagradas que yo también siento que la unión de todos los otros, la alineación de todas las otras voces y de las demás personas, sus propios campos energéticos y todo, abren prácticamente un portal. Entonces, en ese momento empiezan las personas que tienen el poder de la mediunidad a los seres que se quieran generalmente a dar un mensaje y hacer un trabajo. Entonces, te digo que yo estaba súper en blanco. Recuerdo que estábamos en esa mantralización y empieza la persona ya a sentirse que va a manifestar a alguien. El maestro Rogelio siguiendo los códigos de comunicación, porque para esto tú no puedes dejar entrar cualquier entidad, cualquier espíritu que quiera presentarse. Dentro de la organización jerárquica de las energías y de los temas espirituales, hay un código de comunicación con todo lo que es la hermandad blanca y los seres de luz. Si el que se quiere manifestar no sigue ese código, no se deja entrar. Recuerdo muy claro que el maestro empezaba a hacer su respiración. ¿Por qué? Porque el cerebro está empezando a bajar los químicos, DMT creo que se llama el químico, para poder canalizar, porque tienes que tener una cierta eh, resistencia energética en el cuerpo para poder hacer el contacto con ese ser que se quiere manifestar en ti. Por eso respiran de una manera diferente cuando están empezando no entran realmente, es una comunicación que viene a través de la parte del cerebelo. Si tú le tapas esa parte o le pones un gorro o un paño en la cabeza a la persona, deja de comunicarse directamente. Es una comunicación energética, vamos a decir, no toma posesión del cuerpo, sino más bien de la parte del cerebro y del habla de la persona. Oye, Karen, aquí tengo una duda, perdón que te interrumpa. Mira, tú estás diciendo que este momento que estás hablando es muy importante porque no todas las energías son buenas, ¿no? No todas las energías son positivas. Claro, Entonces, mi pregunta va, una novata en esto, eras nueva y no eras la única, seguro habría otras personas. ¿Ustedes qué instrucciones o qué les decían? Porque a la hora que llega la energía, no sé, no creo que sea nada más viene una para todos, sino puede ser, no es posible que se le pueda
a alguien como tú, una persona nueva, no con experiencia muy baja o nula, no es probable que sí con una energía negativa se conecte contigo o no. O todo lo centralizan y así funciona, ¿no? De que llega una energía que ya fue autorizada, ya fue identificada que es una energía positiva y llega para todos. No hay la posibilidad de que para alguien pueda llegar a algo negativo y a ustedes les digan, mira, tienes que hacer esto, esto y esto para que no exista esa situación. ¿Tú sabes ese asunto o no? ¿O cómo Claro, por eso te funciona? decía que existe este protocolo de comunicación con los seres de luz, las hermandades blancas y los seres interdimensionales que son del lado positivo y lado blanco. Sí existe sí hay energías negativas que se comunican. De hecho, llegué a ver algunas personas que después vamos a comentar un poquito más de ese lado, pero mi interpretación y mi experiencia era que conectamos con seres de alto nivel espiritual de luz, que son guías para la humanidad. Y la razón por la cual pienso, porque el maestro, perdón, era el experimentado en esto y llevaba a cabo su protocolo de comunicación. Entonces yo lo escuchaba decir Kodosh, 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 Adonai Sebayot. Y ahí había un silencio y el ser se presentaba y decía, respondía de la misma manera, Kodosh, 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 Adonai Sebayot, Arcángel Micaelu presente. ¿Qué te está diciendo eso? Que al utilizar este tipo de vocabulario que no es, no, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Las energías que se proyectan basado en la utilización de este tipo de vocabulario son energías positivas. ¿En qué sentido? Para empezar, el idioma hebreo es el idioma flamígero, es el idioma de energía de la misma creación, viene de Dios. Si va a haber una energía, un ser negativo que a lo mejor quiera entrar, no va a poder pronunciar porque estos son códigos energéticos de palabras sagradas que no se pueden, que no podrían entrar. Más aparte, tú también tienes que usar tu lógica y tu discernimiento. Si vamos a decir que el ser diga yo soy el arcángel Micael y te dice, oye, todos se van a tirar de cabeza al río o van a ir a robar o van a ir a hacer algo negativo, pues a lo mejor yo pondría en duda el trabajo, ¿verdad? Muy bien, Más ¿sí sin es? embargo, en Ujú. este caso, cada vez que se presentaba el ser, el maestro lo dejaba entrar porque él le decía, respondía las mismas palabras, el código, Kodosh, 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 Adonai Sabayot, Arcángel Micaelu presente, el maestro decía, bienvenido seas, entréganos tu mensaje o puedes decir el mensaje y empezaba la comunicación, pero sin eso no empezaba la comunicación sin que Ok, haya un protocolo de entrada del ser que se iba a manifestar. Ahora, cuando se venían esas energías, cuando yo llegué a un punto de sensibilidad en que yo sabía quién era el que se iba a manifestar, yo sentía la energía del arcángel Micaelu y la energía, por ejemplo, de Jesucristo cuando se manifestaba y eran energías que yo podía captar, que yo percibía, me llegaba la ola y decía, aunque yo no era medium en ese momento, yo sabía quién era el que iba a entrar a dar un mensaje. Los mensajes y los trabajos que se hacían, imagínate que yo no sabía nada. Recuerdo que empezaron a hablar de una malla energética que se tenía que crear alrededor del planeta y que nosotros teníamos que empezar a trabajarla con nuestra propia energía, que nosotros éramos necesarios para que esa energía se pudiera poner alrededor del planeta y también hubo un trabajo que se hizo para crear una malla energética para los hoyos de la capa de ozono. Yo no tenía la menor idea de cuál era el impacto de esto. Y tampoco ahora me vengo a enterar cuando empecé a estudiar y ver el tema de Drúmbalo Melquisedec, y ahí él habla en la geometría sagrada y habla de la malla energética que se creó después del cataclismo que hubo cuando se usó la energía negativa del Merkabah en la Atlántida que causó el hundimiento del continente. Entonces, imagínate lo que yo estaba haciendo sin saber, estaba trabajando en la malla, en la red energética del planeta, que después de ese entonces se han creado otras sobre el planeta,
y estos seres de luz están utilizando las energías de los integrantes de este grupo, por ejemplo, para llevar estas energías, plasmarlas y darnos protección, en este caso, expandir la conciencia. O sea, se hablaba de todo tipo de cosas que yo la verdad estaba súper, súper, súper con el grupo, compartiendo, conociendo a la gente, hablando con el maestro Rogelio. Ahí me enteré de las claves de Enoch, ahí me empecé a empapar del idioma sagrado. Se formaban círculos de conversaciones y después de los trabajos que hicimos por 3 días, después de eso, la gente también tenía canalizaciones espontáneas. Yo tuve algunos sueños, otras personas decían, wow, recibí un mensaje de escritura automática. O sea, ahí empecé yo a darme cuenta todos los dones espirituales que tienen las personas, la clarisciencia, la clarividencia, la clariaudiencia, la escritura automática, una infinidad ¿cómo te puedo decir? De dones que yo tampoco tenía idea que existían y que yo jamás pensé recibir también. Entonces, claro, tentábamos como a dieta, pero yo no te puedo decir, ay, me morí de hambre, lo vi de una manera negativa. No, lo vi como una experiencia y no me molestó para nada porque tampoco mi comida nunca fue muy carnívora, ni, o sea, siempre yo todo en balance, nada, todo como en equilibrio, nada en exceso. Entonces nunca ha sido de exceso de ningún tipo. Siempre he tenido el cuerpo sano y trato de mantener la mente sana, o trato de mantener el cuerpo sano teniendo la mente sana. No sé cuál de los dos me guía mejor, pero, pero fíjate que por ahí tiene su beneficio. Fue un compartir, fue un descubrir súper, como te puedo decir, algo como iniciático. Entonces me tocó ver muchas cosas que yo dije, esto es increíble. O sea, yo no, y no desde el punto de vista de verlo, de ser testigo, sino también de sentir las energías. O sea, que yo no estaba entrenada para sentir energía y todo se me hacía como súper raro, como imaginarte que vas a ir a, no sé, a lo mejor te vas a la selva y ves un ritual, o vas a África y ves un ritual de cómo los africanos hacen sus danzas, la danza de la lluvia, o esto, te quedas así como, wow, o sea, esto nunca me había tocado experimentarlo, pero sí fue una experiencia bastante iniciática para mí, te puedo decir. O sea, no es algo así que tú digas, ah, ya se me olvidó. Y también imagínate que yo no tomé nota de nada, no escribí nada. Todo lo que te estoy diciendo viene de mi memoria, de las experiencias, pero fueron experiencias fuertes que me dejaron súper marcada y que nunca más se me han olvidado. O sea, si te lo vuelvo a contar es como que lo vuelvo a revivir de nuevo. Ujú. Así que bueno, para darte un poquito más de información, qué fue lo que pasó el tercer día, que fue el día de resurrección, porque empezamos viernes, sábado, el domingo de Hay resurrección, que recordar que fue en Semana Santa, lo habías en comentado en Semana un inicio. Santa. Ujú. Era la despedida. Bueno, yo no regresaba porque me iba con dos amigas íbamos a ir a Vallarta. Yo no conocía Puerto Vallarta y estábamos cerca. Entonces, el resto del grupo se dividía. Mi ex marido se regresaba por el trabajo, mis amigas y yo íbamos a ir a Puerto Vallarta. Y entonces, el día de la despedida fuimos tempranito, como a las 7 de la mañana, cuando empezaba a salir el sol. Y el día anterior el maestro nos dijo, se van a tener que comprar como una bufanda, algo que te pusieras aquí, así. Yo no sé si en la iglesia, pero lo leí en los libros de Josefa Rosalía Luque, que cuando habían ceremonias o rituales de iniciación o de que suben de grado en el conocimiento, se les pone aquí en los hombros como una bufanda, se les entrega como un pañito en esos tiempos. Te estoy hablando de los tiempos de Jesucristo, los tiempos de los Cobdas. Estamos hablando de Jesucristo y los Cobdas prehistóricos, antes de los faraones. Ujú. Entonces, fui y encontré mi bufanda, que era de color púrpura hermoso, un color que no, creo que era como de seda. Era súper linda y creo que la encontré ahí en los mercados de ahí donde andábamos.
Todos teníamos que llevar, algunos llevaron una blanca, otros llevaron azul, cualquier color, pero tenía que ser una que teníamos que llevar como iniciados y teníamos que ponérnosla el día del trabajo. Entonces llegamos tempranito como a las 7, el sol estaba saliendo por el este, venía por detrás del castillo que les mostré, pero no estaba pegando así como a full en mi cara o de cerca o como que cuando es el mediodía que le está dando el sol súper fuerte, no estaba de esa manera. La razón por la cual hago hincapié en esto, porque ahora voy a hablar un poco de la energía que pude percibir. Entonces, el maestro dijo, ok, como ellos se van, los vamos a poner en el centro del círculo para que reciban la mayor energía. Y yo, como, ¿qué? ¿Qué? O sea, ahí estuvieron los nuevos, como tú, Claro, que no tenían esa experiencia. ya habíamos nosotros lo acostumbrado el cuerpo estos 3 días, estos 2 días antes, y ahora el tercer día se me ponen aquí en el medio, aquí les vamos a pasar el máximo de energía. Y dije, ¿qué? Bueno, pero como no sabía, no dije nada. Dijiste, bueno, Bueno, el que no sabe no se acobarda. claro, claro. Ya ahí estaba en medio, como te decía, todas las botellas, las piedras, los cristales, todo para magnetizar. Bueno, y ahí empieza la mantralización, empezamos mantralizando nuestros nombres, repitiéndolo. Y en un momento empecé, bueno, yo ya sabía, empiezas primero a transpirar, te corre la gota porque la energía sube, entonces aumenta el calor. No estaba haciendo calor, habrían sus 18, 20 grados o menos. El sol, como te decía, no me estaba pegando de frente, pero sí mi cara estaba frente hacia el este. Eso sí lo puedo recordar claramente porque yo estoy para acá, aquí está el castillo y detrás está el sol. Seguimos mantralizando y esa mañana yo solamente tomé un té y me comí un pedazo de manzana verde, eso fue todo mi desayuno. Seguimos mantralizando y ya empiezo con mucho calor y empiezo ya como yo estoy con los ojos cerrados, mantralizando y me empiezo a dar un poquito de aire y ya no era ya que tenía el calor y el aire, sino que ya me sentía como un poco ahogada y mi cabeza la sentía muy caliente, entonces me pongo el pañito acá en la cabeza y sigo mantralizando. Yo estoy haciendo mi trabajo y yo sigo con lo que tengo que hacer porque nadie ha detenido la mantralización, todos seguían cantando, o sea, en una cosa continua, de palabra tras palabra, de sílaba tras sílaba. Entonces, en un momento ya empecé a temblar y ya empecé a sentir náuseas y ya me empecé a sentir incómoda y sigue la mantralización y yo ya me empiezo a sentir peor. En este caso ya empecé a sentir como que mi cerebro estaba súper caliente. Sentía la sensación de que el sol me estaba pegando de frente y en la cabeza. La energía estaba súper magnética, súper extremadamente fuerte para mí. Ya era cosa que yo ya estaba temblando. Creo que estábamos tomados de la mano. Tenía dos personas por mis lados, pero yo era que temblaba así, que estoy así, mira, así. Entonces, en un momento, yo no sé si me suelto de las manos, en un momento siento que esa energía ya es demasiado penetrante, mi cuerpo está como en shock y recuerdo que siento la penetración de una energía que parecía para mí que me estaban enterrando una flecha o era como, imagínate algo de cristal, una espada de cristal que te está entrando por aquí, por la coronilla. Era una sensación, como te digo, tan fuerte, tan potente que yo empecé a gritar, ¡ah! Porque eso me causaba un shock tremendo en todo mi cuerpo. O sea, es como, más o menos, imagínate cuando te están reviviendo con esas planchas, te dan un terrible shock eléctrico. No solamente sentía la presión física de algo que estaba penetrando en mí, sino también el shock eléctrico que tenía eso. Y esa energía o esa lo que haya sido, bajó completamente y aquí estaba como que estaba atrapada. Mira, y ahora estoy sintiendo una molestia, siento la sensación en el pecho otra Oye, Karen, vez. pero a ver una duda. Esa energía, ese calor que tú sentiste arriba, ¿sentías que iba penetrando poco a poco
o fue como algo así como de tajo, ¿no? de tajo. O empezaste a sentir y Sea, fue como que bajando. empecé de a poco con todas esas otras sensaciones que te dije, pero en un momento llegó a ser tan fuerte la energía que yo sentía que mi cerebro estaba hirviendo. Esa era la sensación que yo tenía, que el cerebro me estaba literalmente bulliendo. Y Pero la cuando sensación de llegué, la espada, o sea, y sentías cuando, pero la sensación de la espada fue como de pum, de rápido. Primero empezaste el calor claro, y luego sentiste claro, como de tajo la... te lo estoy dando paso por paso. Sentí la sensación de ebullición, ese fue el punto máximo de Ujú. shock que yo tenía, en que me sentía que me hervía el cerebro y en ese momento, entra la espada, pero es como si me lo hubieran puesto, mira, aquí tengo esto, imagínate así, tengo esto aquí, Ujú. mira, así, y empezó a bajar así, pero como si tú me lo hubieras puesto una espada arriba de la Ajá, cabeza y ajá. llegó hasta acá, hasta este lugar, y ahí estaba atascada y yo la sentía como que me estaba ahogando, como que estaba atorada la energía, entonces yo sentí que de aquí hubo algo que la agarró y ¡pah! La sacó, pero cuando salió esa espada o lo que sea que haya sido que entró, o rayo, no sé, saltó y yo con los ojos cerrados, porque todo esto no lo podía ver con los ojos abiertos, vi miles de pedazos como de cristal o de metal que se rompió, que estaba en mi pecho. Algo se rompió y fue un alarido, prácticamente fue un grito como, recuerdo el grito que di cuando nació mi hijo, cuando lo sacaron completamente, ¡pah! Se rompió algo ahí y vi todos esos cristales o pedazos de metal esparcidos, cayendo. Ujú. Y en ese momento cuando sentí un pequeño alivio, pum, caigo al piso desmayada. Ahí ya no soporté porque fue demasiada la energía. Como te digo, mi cuerpo estaba en estado de shock. Y caí y sentí, lo primero que sentí fueron las baldosas esas que estaban ahí en la foto, súper heladas y yo con la cabeza, la cara, la piel, todo súper caliente y desmayada y boté todas las botellas con agua, las piedras saltaron lejos, los cristales, todo, pum, tu buena en el suelo, ahí desmayada, pero tú crees que alguien detuvo la mantralización, no, nada, ya para entonces empezaron los seres de luz a reportarse y empezaron a hacer los trabajos energéticos, el último trabajo más importante que se iba a hacer ese día, y yo ahí, pero tirada en el suelo, mitad desmayada y mitad todavía seguía escuchando. Pero para mi sorpresa, escucho que no te puedo decir conscientemente que hablaban, porque ya, yo estaba, como digo, semiconsciente, lo que claramente escuché fue un sonido como ay, ¿cómo te lo puedo explicar? Si siempre he tratado de explicar este sonido, es como un chasquido de energías o como, imagínate como eléctrico, así como, como energía eléctrica o chasquido de metales, un sonido sumamente extraño que nunca en mi vida lo he vuelto a escuchar otra vez. Siento que me pegaron 100.000 voltios ahí en esa parte y realmente me dejó más, pero mucho más inquieta el sonido que escuché. Entonces, estos siguieron con su práctica, con su mantralización, con lo que estaban haciendo. Yo ahí en el suelo, y como éramos el círculo del medio, los otros círculos no tuvieron ningún problema y que ahí quedé en el suelo, pero semi inconsciente, pero seguía mirando como yo estaba así con la cabeza, mi cabeza quedó hacia atrás, hacia donde estaba el pilar de oro, donde estaba parado el maestro Rogelio, Ujú. y así con los ojos cerrados veía que cada palabra, cada mantra que el maestro decía, veía como un montón de burbujas de oro que viajaban y se iban esparciendo en el aire en el lugar donde estábamos. Pero todo eso tú lo veías con los ojos cerrados. Todo, y el O sea, sonido también, todo. ajá, ok. No, no, si no podía ni abrir los ojos, o sea, la energía era tan pesada, el electrocutazo que me dio fue tan fuerte que no me podía mover. O sea, hubiera dicho, ya me pasó eso, ya me voy a parar de aquí. No, no me podía mover. Era una cosa que me mantenía sumamente pesada, una energía tan fuerte que me derribó. O sea,
hasta mis sentidos me los derribó, o sea, fue súper fuerte. Como te digo, para mí fue como un parto, pero fue energético. Y después de eso, terminaron el trabajo, no sé cuánto tiempo pasó, porque imagínate, estábamos como en el principio de la sesión, vamos a decir, y, y la sesión duraba, no sé, 45 minutos, una hora. O sea, y yo los primeros 20 minutos mantralicé o 15 minutos mantralicé, me caí y estuve toda la sesión botada en el suelo hasta que se terminó el trabajo. Ah, mira, entonces echaste Entonces unos ahí buenos minutos ahí me tirada. recogieron, Y ni quien me te sen- recogiera en esos lapsos. no porque están todos Y preocupados del trabajo que concentrados estaban en lo suyo. haciendo y yo pienso que todos estaban bajo la influencia de la energía súper fuerte que había en ese momento, porque fue una energía impresionante para Pues yo creo mí que ya habían y yo tenido creo que algunas para todos. experiencias de ese tipo porque pues nadie se preocupó por ti. Han de haber dicho, bueno, pues otro caso, Claro, ¿no? no se va a morir, este no se va a morir. Seguro no hay que preocuparse más allá de Sabemos eso. que no se va a morir, así que ya después me levantaron entre todos, me sentaron, me dieron agua, vino una niña de las que eran mediums, las que daban mensaje y me dice, ¿sabes que yo vi el arcángel Kutumí que se como que quiso meterse en ti o como que quiso comunicarse contigo o algo así? Yo ni idea, te digo que yo estaba, cuando volví en mí, haz de cuenta que no era yo. No podía interactuar con la gente. Me acuerdo que la esposa del maestro y otras mujeres ya más avanzadas me agarraban de las manos y me tiraban los brazos, me hacían así para que como parece ser que me salí o no sé qué, pero era como para que regresara en Ujú, mí, ujú. me dieron dulce, me dieron agua y la esposa del maestro me decía, Karen, ¿estás aquí? Sí. ¿Eres tú? Sí. ¿Estás bien? Sí. Pero es que yo estaba con la mirada ida, todas las ganas o no sé cuál fue el efecto de todo eso y yo quedé súper ida, o sea, era prácticamente casi un vegetal, pero estaba consciente, pero no, y sabes que ya me agarraban de las manos y comentaban por acá, por allá, que la energía, que esto, que el otro, y yo, guau, me ponía a llorar, lloraba, lloraba, lloraba. Era un llorar, pero interminable, que no soy muy llorona que digamos, pero solamente cuando tengo experiencias muy fuertes, que te diré que después de eso ya cualquier experiencia con energías la siento tan profundamente porque es otra realidad, es otra realidad. O sea, ahora entiendo que nosotros aquí vivimos un sueño pero nosotros pertenecemos a otra realidad. Entonces, yo creo que me compenetré tanto con esa otra realidad que yo para esta tercera dimensión no servía para nada en ese O- momento. O sea, Oye, Karen, dime. pero en ese, al final de esa experiencia, tú te recuerdas como que con qué te quedaste, qué fue lo que más, o sea, me imagino que es que pues yo digo, para vivirla en carne propia, pues así como lo platicas, es una experiencia fuerte. Y después de venir de ser una inexperta, de no tener ese tipo de experiencias y toparte con este grado de experiencia, pues obviamente te tuvo que haber, no sé, te movió todo. Yo creo tus pensamientos, tus realidades, Estas mis fibras no sé. más íntimas. Entonces, pero tú te recuerdas más o menos qué pensabas, yo supongo al otro día o ese mismo día ya en la tarde, en la noche, ¿te quedabas ahí dando vueltas en eso o qué pasó contigo en después de esa experiencia? No pude funcionar como persona normal. O sea, todos volvieron a su nivel de conciencia normal. Todos, oh, ya nos vamos a embarcar en el bus. Mira, después de ese trabajo, acuérdate que te había comentado, mis amigas y yo nos íbamos a ese viaje. Entonces, lo que seguía era ir a tomar el bus Puerto a la estación de Vallarta. buses. A la estación de buses, no, espérate, que íbamos a una vuelta, nos íbamos a San Juan de los Lagos. Ah, ok. Ujú. De San Juan de los Lagos fuimos a otro pueblo más que no me acuerdo cómo se llamaba en Jalisco, y a Meca. De San Juan de los Lagos fuimos a Meca y de Meca nos fuimos a Vallarta. O sea, te estoy hablando de unos 3 días, 2 días después de esta experiencia.
Ya para cuando llegué a Vallarta ya me sentía normal, pero saliendo de ahí nos fuimos a la estación de bus y yo no sé, no me pregunte, las chicas compraron los boletos, yo lo único que sé es que me subí al bus, me acosté, no comí nada, no recuerdo nada, o sea, estoy completamente así como que la Te memoria perdiste. me perdí, o sea, que no funcionaba como un ser humano normal, no estaba en esta dimensión. Sé, sé y tengo una memoria así como súper borrosa de que nos subimos al bus, me senté y eché el asiento hacia atrás y me quedé dormida, pero fue un dormir como que me apagaron el universo completo y yo no supe nada, absolutamente nada. Si tú sabes que cuando viajas en avión o en bus, si alguien pasa por el lado tuyo y te pasa a rozar o Ujú. como que estás medio inconsciente, no duermes, no descansas bien, yo no, completamente ida, o sea, no existí por 5 horas, no sé cuántas horas de viaje fueron de ahí a San Juan de los Lagos y llegamos en la noche. Y en la noche ya estaba un poquito más consciente, pero no estaba al 100. Y cuando me fui a dormir ese día en la casa de mi amiga, yo tenía fiebre. Me sentía así como cuando tú te vas a agarrar un virus, una gripe, estaba con fiebre, súper con bajas pilas y súper cansada. Y como te digo, o sea, esa fue la dormida desconectante que he tenido en toda mi vida, que dormí y no sentí nada. Tú sabes que nosotras las mujeres, se dice que nosotras, los hombres un 75% se van cuando duermen, nosotras solamente un 25% de nosotras se va cuando estamos durmiendo, especialmente cuando eres mamá, ya ahí ya nunca más vuelvo a dormir. Pero yo en ese tiempo Ajá. nunca había experimentado eso, nunca. De que me apagaron la tele y por 5 horas no supe absolutamente, o sea, me podían haber hecho cualquier cosa y yo ni idea. Llegamos allá y el otro día me acuerdo que la mamá de mi amiga hizo un caldo de pollo. Tú sabes que la comida acá no sabe mucho, no tiene gusto. Allá el pollo tan rico, la arroz, no sé qué tenía esa sopa, pero era la sopa levanta muertos que yo necesitaba porque estaba deliciosa. Así es que reviví ese día, al siguiente día ya no tenía fiebre y mis síntomas de lo que había pasado, pensé que habían pasado. Pero ya de vuelta acá ya fue otro tema porque ya empecé a tener como sensaciones de la energía de las personas. Por ejemplo, alguien tenía algún pensamiento y yo ya como que estaba captando esos dolores de estómago premonitorios cuando algo va a pasar. Uy, eso ya nunca más se me fue. Ya empezaba a percibir la vida o la gente o las energías de otra manera que, o sea, de parte que siempre fui sensible, ahora ya mucho más, mucho más. Siempre tuve sueños, una actividad onírica súper activa, pero ahora ya, ¿para qué te cuento? Se te agudizó, se te despertaron otras cosas. La clarisentencia, yo no sabía lo que era la clarisentencia hasta poco, y me pasa mucho, es que yo, cuando viste que tenemos las canalizaciones en el grupo, me llega la clarisentencia, sí, pero con visión, con clarividencia y muchas veces con clariaudiencia. Pues Se bueno, me bueno, despertaron todos esos dones que yo no sabía que existían, o sea, y yo creo que esto, honestamente, ahora a la altura en que estoy, a cómo veo las cosas, yo creo que es algo que yo lo planifiqué yo misma, algo que debería de hacerse conmigo para activarme por todo lo que me ha tocado hacer. O sea, el camino con respecto a este tipo de memorias, a este tipo de experiencia, no es casual. Uno lo elige y yo sé y siento que así de esa manera lo elegí. O sea, fue un despertar, pum, de la nada o del poco que es a todo. O sea, y de a poco, porque ya no solamente te afecta la parte espiritual, pero ya la parte material, tu vida física también, o sea, pasan cosas, pasan muchas cosas. O sea, que ya una vez que tienes como se dice en las películas de los superhéroes, una vez que tienes la capacidad, el don, lo que te dan, tienes una gran responsabilidad. No oye te puedo Karen, pues decir. ya para ir cerrando el círculo de hoy, porque pues, quiero ir cerrándolo, pero no lo quiero dejar volando. ¿Tú qué le podrías decir a alguien que diga, no, pues sí está padre, pero como que yo no creo, ¿no? ¿Tú qué le podrías decir?
Ya con tu experiencia, tú que tienes Ah, experiencia adentro. me la pusiste difícil, Víctor, porque mira, te voy a decir una cosa, tengo muchas amistades que me dicen que piensan que yo tengo una imaginación, pero increíble. Te puedo decir que en estos tiempos cualquier cosa es posible, ¿ya? Voy a partir por la base científica, porque a mí me encanta que ahora la ciencia puede explicar fenómenos que antes se consideraban esotéricos, mágicos, misteriosos, ¿cierto? Entonces, voy a empezar por la parte científica. Ya se han descubierto que hay distintos tipos de energías, distintos tipos de frecuencias. Ya se ha descubierto que nuestro cerebro está programado para procesar, somos como una antena donde percibimos energía y nosotros mismos transmutamos energías, recibimos energías cósmicas, recibimos energías de la Tierra, somos seres creados de manera divina, lo digo divino, para el que crea en Dios o no crea en Dios, lo digo divino, porque quieras o no, la fuerza creativa de vida es una potencia arrolladora que nadie la puede parar. Y nosotros que estamos hechos de esta, entre comillas, materia densa, que no es densa completamente, ya lo sabemos y la ciencia ya lo ha explicado. En este preciso momento en el que estamos, en la vuelta del ciclo en que estamos, cualquier cosa puede pasar, así es que hay que mantener la mente súper abierta. Gracias a Dios, nunca fui dogmática, apegada a ninguna religión, apegada a ninguna creencia. Más me apego a lo que uno puede vivir o experimentar. Recuerdo, y esto de mis experiencias también me ha marcado mucho por yo ser anti, ¿cómo te puedo decir? Yo también era prejuiciosa porque veía que habían unas creencias en mi mamá, en mi abuela, en mi casa, que hablaban de mitos urbanos como en Chile que te van a tirar las patas en la noche, que fantasma de acá, que esto de allá, que la viuda negra, que un montón de cosas, mitos urbanos. Y yo decía, todas esas cosas son puras mentiras, o sea, ¿cómo la gente puede inventar tanto? Pero era porque estabas chico, o sea, te estoy hablando de 12 13 14 años, y yo decía, no, esta cuestión yo no creo en nada. O sea, como dices tú, tengo mi grado de escepticismo, lo tengo. Después de esta experiencia y antes de esta experiencia ya me estaba entrenando en el campo de la sabiduría, del conocimiento, entonces entiendo que tenemos que usar mucho la lógica y el discernimiento, no nos podemos dejar llevar por nuestro pensamiento mágico, ¿ya? Y creo que en estos días la gente, no toda la gente tiene pensamiento mágico, más nosotras las mujeres, los hombres definitivamente lado izquierdo del cerebro, las mujeres lado derecho del cerebro, pero ya estamos como más prácticas y menos emocionales algunas. Creo que en estos tiempos hay que dejar la puerta abierta, la ventana abierta a dejar que la vida nos sorprenda, a dejar que ocurran las cosas como tienen que ocurrir o como tienen que fluir. Si no creo, porque a mí nunca me ha pasado nada, perfecto, está bien, pero sí hay otras personas que experimentan estas cosas. En este momento todavía sigo en un proceso de descubrimiento y he encontrado un montón de cosas. O sea, esta experiencia que me marcó no es la única, pero en cierta manera me abrió los ojos a pensar, wow, hay un mundo de información, hay un mundo de otras cosas que yo quería saber mucho antes. O sea, si me hubiera empezado a educar en esto a los 6 años, créeme que, no sé, ya me hubiera agradado de la escuela de Cábala o no sé, pero todo empieza cuando tiene que empezar y continúa cuando tiene que continuar y yo creo que no hay un final, creo que el final hay que dejarlo abierto, pero sí te puedo decir misma, digo, pero esto cómo puede ser que haya pasado, yo ni siquiera lo tenía en mi mente, o sea, ni siquiera lo programé o que tú digas, la mayoría de la gente dice, bueno, a los 18 a los 20 me voy a graduar de tal carrera, voy a tener mi familia a los 25 28 30. En la vida vienen muchas sorpresas que jamás te imaginas que te van a tocar y tienes que fluir con la vida, creas en estas cosas o no crees en estas cosas. Entonces, me ha tocado investigar, me ha tocado darme cuenta de que hay entre ciencia, espiritualidad, esoterismo, hay un montón de cosas que
realmente explican, en mi caso, lo que me está pasando. Los libros del doctor Hurtak, cada vez, cada vez que leo el libro, en alguna parte aparece algo que yo soñé, algo que yo viví, algo que yo experimenté. Y cada vez que me toca información así casualmente me aparece ahora, tú sabes, los redes sociales y todo tienen videos de todo. Y casualmente me toca ver un video de algo que yo recibí, percibí o vi imágenes de cosas que yo vi en mi sueño o en otra oportunidad y ahí está, o sea, se materializa enfrente de mí. Así me ha pasado con mis sueños o con mis experiencias espirituales o meditaciones. Ayer me pasó una experiencia, te la cuento así en cortito. Hubo reunión con el doctor Hurtak, la escuela del doctor Hurtak se reunió ayer, entonces yo me conecté por video en Zoom y el doctor Punta que está hablando de que han estado haciendo divulgaciones del gobierno federal, que se han juntado en el Congreso, que han estado hablando y que dice, y reconocieron que los altos mandos, los gobernantes del planeta Tierra, tiene comunicación con 4 diferentes razas extraterrestres. Cuando dice eso el doctor Curta, yo casi que salté de mi silla. ¿Sabes por qué? La semana anterior había tenido un sueño que yo andaba en la calle y que me acercaba a una vitrina, como esas vitrinas antiguas, donde ponían televisiones y radios, y eran televisiones antiguas, no eran pantallas planas como las que hay ahora, y de repente estaba la gente en la calle, como en el centro de la ciudad, donde estaba la tienda, y yo era una de esas transeúntes que estaba ahí, y veo que por ejemplo, no sé, mostrar un programa de televisión normal, de repente hay una interferencia en la transmisión y en la pantalla de todas las televisiones de adentro de la tienda y de afuera se dividía la pantalla en 4, así como tú y yo estamos en el Zoom, pero eran 4 personas las que estaban transmitiendo y eran seres extraterrestres porque todos se veían diferentes y eran de cuerpos, cabezas, colores totalmente diferentes y eran 4 en la pantalla. Y yo me quedé así sorprendida y dije, ¿estos son extraterrestres? Y la gente, toda la gente mirando, toda la gente estaba como así como, wow, ¿qué está pasando? Y de repente veo que la misma imagen de la televisión sale y está holográficamente en todas partes y toda la gente lo está pudiendo ver y escuchar. Ahora, pregúntame qué era el mensaje, qué es lo que estaban diciendo, no sé. Lo único que recuerdo después de haber visto todas estas imágenes que me dejaron, pero o fui a la casa de mi mamá y le digo, mamá, ¿viste lo que está saliendo? ¿Supiste de las imágenes de los extraterrestres? ¿Viste lo que está pasando? Y me dice, oh, sí, me dice, están todas partes en las noticias. Te mete en las noticias y ahí lo vas a ver. Dice, todo el mundo ya lo sabe. Wow. Ya bueno, ya después sigue el sueño, ya me despierto. Y cuando desperté, digo, ¿qué fue lo que soñé? Últimamente he estado teniendo muchos sueños interestelares, como le contaba a Víctor. Pero es lo que te digo, Karen, o Es sea, que pero quien no lo espérate, pues viven, quien no lo vive, ¿cómo te diré? Tú no lo esa experimentan. coincidencia, sí, que esa Exacto. coincidencia que estás hablando, de que lo soñaste, y luego con el doctor Juta, que ya hablaremos en alguna otra ocasión un poquito de él para quienes no lo conocen, pero qué coincidencia, ¿no? Estás hablando de una diferencia de Eso ocho es lo que días. te digo, o sea, yo puedo decir, yo soy escéptica, me sorprende la vida, o sea, yo no, jamás me pensé que en la reunión de ayer este tema iba a salir, jamás, jamás pensé, muchas de las cosas que dijeron son las mismas cosas que estoy escuchando, audiolibros, que estoy mirando, que estoy tratando de practicar. Entonces, yo puedo decir, ok, yo soy escéptica, pero yo en cierta manera veo que la mano invisible de algo me empuja, me lleva, me arregla y me pone todo en bandeja ahí para darme, o sea, es que es una cosa que yo no lo puedo dejar pasar. O sea, me están dando como un testimonio, oye, mira esto, oye, mira esto otro, y comenta de esto. Y mira, han sido tantas experiencias, tantas cosas así que me pasan en el diario vivir, que yo ya empecé a, ya sabes, abrí el canal de YouTube, empecé a grabarlo, o sea, y empecé a escribirlo
escribir el libro, todavía no lo termino, pero por ahí voy. Es que ya es demasiado, o sea, yo no me puedo, yo misma me estuviera engañando de decir, oh no, esto es mi propia imaginación. Yo pienso, digo, este es mi sueño, esta es mi imaginación, pero no, he tenido que hacer un montón de investigación y un detalle que te voy a comentar es que mi energía al momento de nacer está conectada con todo el colectivo. El colectivo, o sea, estamos hablando de la humanidad, el universo, el cosmos. Nací con esa energía por algún motivo que yo misma pacté. O sea, si hablamos de que estamos conscientes y estamos abriendo nuestra conciencia, una de las cosas en que yo estoy consciente, todas las cosas que me han pasado en mi vida hasta el día de hoy, han sido cosas que yo pacté, que yo dije, voy a pasar por toda esta experiencia para poder elevar mi nivel de conciencia, para poder, no sé si tengo que entregar un mensaje a la humanidad o para prácticamente ser testimonio viviente de las cosas, de los recuerdos de quienes éramos nosotros ancestralmente. O sea, y ya ahí partimos de otro tema que sería largo de hablar de ahora, pero en algún momento en la historia de la humanidad nosotros fuimos seres que teníamos todos nuestros dones abiertos y comunicación directa y conexión directa con nosotros, con el planeta y con la divinidad. Y en cierta manera siento que vine a recordar eso. Por eso me pasan todas estas cosas y he tenido que investigar, leer, practicar muchas cosas para poder yo bien y estar consciente y clara de las cosas que me han tocado vivir, porque son bastantes. Eso más o menos les diría a los Pues incrédulos, bueno, pero Karen, pues vamos a cerrar el círculo de hoy, pero yo sí les quiero decir, pues Karen una cajita de Pandora, trae muchas cosas allá adentro. Entonces, ya ahorita mencioné algunas que está escribiendo un libro, tiene ahorita un canal de YouTube, recién acaba de abrir, que ahorita lo vamos a mencionar para quien quiera seguirla, pero va a estar aquí seguido con nosotros porque hay muchos temas, como digo, no aquí en Abriendo Círculos no vamos a tener una línea muy definida como en otros canales, no vamos a hablar siempre de este tipo de temas, vamos a hablar desde lo más simple hasta los temas que menos se imaginen. Y aquí, como dije en un inicio en el canal, lo que queremos hacer es que conozcamos gente realmente interesante, otros seres, otros mundos, como ahorita es el mundo de Karen, porque de veras que Karen vive en otro mundo, tiene otro mundo muy no creas, especial. no creas. Y no, pero creo que cuando uno comparte, tú lo compartes conmigo, yo no tengo esas capacidades, pero quién dice que a lo mejor estén personas que nos estén viendo y que a lo mejor están pensando, como tú decías en algunas ocasiones, de repente dices, oye, ¿será cierto? ¿No será cierto? Hijo, ya se me fueron las cabras al monte o qué está pasando, ¿no? Entonces, es importante que escuchemos, que no cerremos la puerta y por eso en este espacio vamos a hablar de muchos temas, vamos a regresar con este tipo de temas porque hay mucho de qué platicar al respecto. Lo que queríamos hoy es comentar esto del poco tonal con una experiencia que creo que fue bastante interesante y quienes estén cerca de este tipo de sitios, pues vayan. Obviamente Karen fue en otra circunstancia, fue con un grupo, con gente que conoce, con gente con capacidades, pero yo creo que el simple hecho de acercarse y sentir esa vibra, y creo que es hacer una experiencia muy interesante y no desaprovechan la oportunidad si viven cerca de estos lugares, hay que aprovechar. Y bueno, pues ¿cuál es tu canal, Karen? Pues ya encarrerados para que pues te puedan buscar allá o acá, donde sea, pero que te encuentren. Bueno, antes de que te diga todo esto, te voy a dar un challenge. Nos tenemos que juntar y nos tenemos que ir a ese focotonal que tienes ahí atrás tuyo. Sí, Sí, llevarnos unos cuantos a mantralizar ahí a ver qué pasa. la verdad que creo que pues aquí te espero, que me Sí, queda más sí, cerca a mí. ya no me queda duda. Hace tiempo que estoy pensando en irte a visitar a ti, a Jackie. Ahora ya no me queda duda, ya hay que irse al focotonal. Sí, este está en un lugar muy Bueno, cercano mira, por acá. mi canal es Karen F. Figueroa, no, Karen F. Grupo Chemo. Estoy en YouTube, ahí está mi correo electrónico para los que quieran contactarse y si quieren pertenecer al grupo, tenemos un chat en WhatsApp que estamos siempre alimentando
y tenemos reuniones en vivo 2 veces al mes, un día sábado, 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, California, para los que les gustaría inscribirse. Y si no, mis canalizaciones, mis videos de las clases son largos, pero vale la pena. Están ahí en el canal, los estoy subiendo de a poco, tratando de que no me... Porque estábamos viendo series de, no voy a mencionar de qué canal, porque hay veces que tú dices el nombre y te bajan el video, así es que estoy tratando de cortar esa parte y de alguna manera me gustaría implementar el mismo material para juntarlo en el video o tal vez hacer un video de mitad y mitad, porque empezamos con enseñanza, con conceptos, después hacemos un juego para, ¿cómo se llama? Ver el tema, para recordar el concepto y después hacemos canalización o lectura de las claves de no. Entonces, y hablamos de experiencias también, así es que es entretenido, lo pasamos bien, el grupo, hay varios que están consolidados, que nunca fallan, hay otros que piden el video, entonces lo pongo ahí en YouTube para los que quieren mirar. Pero, ¿cómo se escribe Shemot? Para que los busquen, para que O le Shemot escriban. es Karen F, grupo Shemot, Shemot es Shemot, es una palabra hebrea y bueno, ahí van a saber, van a descubrirlo si se meten al grupo. Bueno, pues muy bien, y pues les recordamos que nos dejen por ahí su like, que nos sigan, que toquen la campanita, que se suscriban, y pues por aquí vamos a estar. Se cree esa grata costumbre de que nos acompañen seguido con estos temas y otros temas, y les voy a repetir, aquí Karen nos va a estar acompañando seguido porque, como les digo, tiene este tema, pero tiene muchos otros, y aquí vamos a platicar de sus conocimientos, pero también de su bagaje personal, que también esa es otra historia. Entonces aquí vamos a estar con ella y con otros invitados que tendremos con diferentes temas, pero como les dije, aquí vamos a aprender. Vamos a pensar, vamos a reflexionar, la vamos a pasar bien y vamos a conocer otros seres y otros mundos. Karen, muchas gracias nuevamente y pues ahí nos vemos para la próxima. A ver qué sacas ahí de tu cajita, Mm, Mi cajita de ¿eh? Pandora. Tu cajita Sí, de bueno, Pandora. agradecer el espacio, Víctor. Hay temas que se tienen que hablar. Hay que hacer una apertura del chakra de la garganta para contribuir a todo este movimiento de apertura de conciencia y memorias ancestrales. Estamos recordando quiénes somos y si lo compartimos, yo creo que podemos hacer comunidad, podemos hacer grupo, podemos trabajar en conjunto. Esa es la idea, abrir espacios para que todos nos podamos comunicar, nos sentamos en familia, porque si hay algo que quiero decir es que nosotros los latinos tenemos esa apertura de corazón que se necesita para este nuevo cambio que viene en la evolución y en la apertura de conciencia de la humanidad. Y aquí vamos a hablar de todos los temas, como dice Víctor. Así es que yo, pero súper lista y dispuesta para apoyarte y para contarle mis historias desde todos los ángulos posibles, con chiste y sin chiste, seriamente, como sea. No, pues sí, pero siempre el buen humor, creo que ese no hay que abandonarlo. Todos los temas son importantes y ahorita lo que decía Karen, yo nada más agregaría que hay que aprender de todo, porque aquí vamos a hablar de todo, como les digo, de repente de cosas muy simples, pero todo se aprende, amigos. Ya ahorita lo que platicamos con Karen, pero vamos a hablar de temas un poquito más difíciles, como dice Karen, hay que más difícil para entenderlos, no vamos a hablar, dijo, no sé si de la cábala, porque es un tema muy difícil, pero pues ahí vamos a hacer lo posible aquí con Karen, Mira, pero no, es vamos a que hablar mira, de es que geometría sagrada, vamos a hablar ahorita tenemos pronto, vamos a hablar de las abducciones, es otro tema que lo que yo les único que les pido es que abran la mente, que le entren, o sea, la verdad, vamos a aprender de todo y eso creo que es lo realmente relevante y aparte vamos a conocer personas bien interesantes, muy agradables y creo que nos van a dejar mucho y bueno, para ejemplo ya dejé aquí el primer botón con mi querida Karen Figueroa. Muy bien. Y pues nosotros estamos abriendo círculos y nos vemos a la próxima para abrir un nuevo círculo. No nos dejen de seguir. La van a pasar muy bien, eso se los puedo garantizar. no se van a arrepentir, para Bueno, nada. nos vemos a la próxima. Nos vemos, Karen. Cuídate Nos mucho. vemos, adiós, Bye bye. bye bye.